¿Qué pasa, iglesia? Feliz domingo y feliz fin de semana de Hall of Fame. Me llamo Kaylee y tengo amigo Maddie. Maddie, ¿dónde estás? Oh, aquí está. Whew. Estamos listas. Ryan se calienta y, y la gente llena los espacios y la banda es muy cerca a Leonard Skinner. Y vamos a adorar. Entonces Ryan viene para predicar de ateo cristiano. Tiene que ver con el contraste entre qué creemos y cómo vivimos. Como parte del servicio hoy vamos a tomar la comunión, la cena. Si estás en casa, agarra los elementos. Si estás aquí en el salón, puedes agarrarlos de los anfitriones en el vestíbulo. Si quieres dar ofrenda, puedes hacerlo en tres maneras. Puedes ir a firstchristian.com/give. También puedes mandar una cantidad a 84321. O si estás aquí en el salón, puedes poner cheque o dinero en efectivo en la caja en el túnel. Vamos a tener una fiesta de bailar de halftime. Fiesta. Oh, el Café Disco viene. Es una fiesta y baile para las personas discapacitados. Y el tema de este año es Héroes Maravillosos. Puedes alistarte para ayudar en hub.firstchristian.com. También puedes alistar a un amigo si conoces a alguien que necesita este tipo de servicio. Puedes decidir en tu próximo paso para ir a hub.firstchristian.com. Si eres visitante, por favor, llena una tarjeta digital porque queremos conocerte. ¿Estás emocionada? Estoy emocionada. Vamos a empezar. Jesús en tres. Uno, dos, tres. Jesús. Jesús. Buenos días, la iglesia. Estamos felices que estén aquí. Levántense. Vamos a adorar juntos.
quiero invitarte a sentar y en casa o aquí vamos a volver los ojos a una parte central, adoración. Y si vives en Canton, sabes que este es un fin de semana muy grande porque enfocamos en las legadas de hombres muy grandes en fútbol norteamericano. Entonces anoche había 12 hombres que ellos tenían que compartir sus palabras por 8 minutos y era increíble. Yo estaba en el estadio, pero quizás miraste en casa, porque la cosa que es muy, muy increíble es que no es bastante tiempo hablar porque estos hombres tienen 70 años y solo tienen 8 minutos para compartir los agradecimientos y las palabras sabias. Y yo no podía parar de pensar que puedes aprender mucho de una persona cuando hablan por solamente 8 minutos, de lo que les importa y lo que modelan con sus palabras y sus acciones y comportamiento. Y cuando estamos aquí en la mesa de comunión, no trato solamente de hablar de Jesús, pero Jesús tenía 12 hombres que lo seguían y, y en la noche que de su muerte, él tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que he hecho para ustedes. Es una legada muy extraña para dejar. Y tengo este pan y voy a quebrarlo para representar mi cuerpo que va a estar quebrado por ustedes. Y cuando ustedes vengan juntos otra vez, que lo hagan para recordarme. Y, y el Padre nos dio esta ceremonia para recordar el sacrificio de su Hijo. Si tú eres seguidor de Jesucristo, por favor, pausa, ora y da gracias a Jesús por su sacrificio. Padre, gracias tanto. Mis palabras no son bastante grandes para agradecerte. Te adoramos porque quien eres y porque de tu Hijo que es tan obediente hasta la cruz, la muerte en la cruz, para que podamos encontrar la paz. Padre, en este momento perdónanos cuando hemos perdido el camino y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Fuimos al centro para entrevistar a unas personas. Les preguntamos preguntas de su vida y lo que creen que es la verdad. Cuando escuchan la palabra familia, ¿qué piensan? Yo pienso en minutos con mi familia, mis hermanos, pasamos familia juntos. Cuando yo pienso en la familia, yo pienso en las personas que me cuidan. No necesita tener sangre, pero puede ser la iglesia o personas en el público pueden ser familia también. El Dios es bueno. ¿Estamos listos esta semana? ¿Esta mañana? Podemos recibir un aplauso para la banda.
lo que con lo que vamos a con lo que vamos a hablar esta mañana es muy bueno que tenemos un grupo de voluntarios para tocar todos los instrumentos y cantar. Si eres visitante aquí o en línea, estamos muy felices que estén aquí con nosotros. Me gustaría conocerte un poquito. Puedes ir a hub.firstchristian.com para llenar una tarjeta digital y podamos conocerte un poquito más. Voy a orar y entonces vamos a empezar rápidamente. Padre Dios, gracias por hoy y la hora y un fin de semana muy bonito y las celebraciones que pasan en Canton. Dios, gracias por este tiempo, pero esta hora es más importante. Entonces, gracias. Habla, Dios, habla en nuestros corazones y, no, y moldéanos en la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y toda la gente dice amén. Estamos en la semana 2 de la serie que se llama Ateo Cristiano. Si no estabas en la semana aquí, es de un libro de un pastor que se llama Craig Rochelle. Sabemos que quién es un cristiano, una persona que quiere seguir a Jesús y vivir su vida. Y el ateo es como el opuesto un poquito, no cree en nada y no tiene nada que ver con la fe, no vive su vida por nada. Pero lo que vamos a empezar es que hay muchos cristianos que profesan que viven, que creen en Jesús, pero dicen, sí, Jesús te ama, pero no caminamos el camino, no hacemos lo que hablamos, que decimos, y entonces somos más como ateos. Entonces, queremos hablar de cómo podemos ser seguidores de Jesucristo, no simplemente creyentes. Ok, entonces en las próximas semanas voy a empezar con, cada semana voy a empezar con cuando crees en Dios, pero entonces hay un espacio. Cada semana vamos a llenar el espacio y hoy entonces es cuando crees en Dios, pero no la iglesia. Pero no la iglesia. Cuando crees en Dios, pero no la iglesia. Permítanme aclarar lo que quiero decir con la iglesia. Y yo tenía micrófono en el centro. Si yo fuera con las entrevistas y yo les pregunté a las personas qué es una iglesia, entonces ellos van a decir un edificio. No, pero no, la iglesia no es un edificio. Esta es una iglesia, pero no. Vamos a usar este edificio para el ministerio, es un recurso, pero la iglesia es una colección de personas, ¿ok? Y hay dos definiciones para iglesia. La iglesia con mayúscula es una congregación local específica. Y la iglesia con I pequeña, ¿verdad? Es como esta, como Faith Family, como First Friends, como Faith Family. Hay docenas y docenas y docenas de iglesias. Son iglesias locales específicas uh, y tienen congregaciones de personas que quieren vivir por Jesús. Entonces hay otra definición con mayúscula, lo siento, iglesia minúscula, una congregación local específica
con mayúscula y grande, voy a decir, todos los creyentes en todas partes. Hay billones de seguidores de Jesús en todo el mundo. La iglesia con mayúscula son todas las iglesias en un movimiento para Jesús. ¿Por qué empezamos aquí? Porque hoy cuando hablamos de creer en Dios, pero no en la iglesia, probablemente estoy hablando más desde la perspectiva de gran I, pero toda la aplicación se lleva a cabo dentro de la pequeña I, iglesia, nuestra iglesia. Tiene que ver con lo que tú puedes hacer en tu iglesia local, tu iglesia específica, nuestra iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios. Vamos a empezar en Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Voy a leerlo otra vez. No nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Entonces yo voy a construir esta paisaje y tiene que ver con haz el bien. Y empieza muy específica, no te canses de hacer el bien. Entonces, cuando queremos saber cómo es ser creyente, seguidor de Jesús, es que hacemos el bien y que no nos cansemos de hacer el bien. Y leí un libro que dice que nosotros debemos ser una fuerza muy grande en, en, en nuestra vecindad o en nuestro mundo, ¿verdad? Si yo me mudo a un barrio nuevo, una vecindad nueva, yo debo mejorar toda la vecindad. Y en tu trabajo debe mejorar porque tú estás ahí y tú haces el bien y no te cansas. Como creyentes, esta es una parte importante de nuestro llamado. Como tenemos oportunidad. Dios siempre nos da oportunidades. ¿Te has notado? Y muchas muchas personas me han dicho que yo estaba orando por oportunidades, pero entonces había demasiadas oportunidades. Entonces dejé de orar así. Y, y Jesús nos da otra oportunidad, otra, pero no te canses en hacer el bien. Tenemos que aprovechar los momentos que Él nos da. Y entonces dice a toda la gente, a toda la gente, toda la gente. Eso significa toda la gente, todas las personas, cada persona. Tenemos que hacer bien sin cansarnos, usar cada oportunidad que Dios nos da a cada persona. ¿Quién es, Ryan? Son todos. Las personas que,
las personas que te caen bien, las personas que no, las personas que son diferentes, que tú eres, que creen en la política distinta, en las vacunas o no, y todas las personas. ¿Ok? Entonces debemos, en cada vez que ponemos algo en las redes sociales, debemos pensar, ¿hacemos el bien? ¿Voy a hacer el bien con este comentario? Y si no, debes chequearte, debes, debes parar de escribir algo, decir algo malo. Entonces, hay otra parte, versículo 10, otra vez, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, especialmente aquellos en la iglesia. Déjame darte una mirada en mi corazón. Y yo recuerdo cuando estaba aquí para entrevistar por este trabajo. Y entonces ellos estaban mirándome a mí, yo estaba mirando a les, yo estaba mirándolos a ellos y había una palabra que siempre venía a la mente en el proceso. Tiene que ver con hacer discípulos. Y no sé la palabra exactamente, pero tiene que ver con enseñar a las, perdón, a las personas. Y yo soy pastor, soy cristiano. Yo creo que hacer discípulos en la iglesia y yo quiero que la gente crezca, que la gente aprenda de Jesús y, y es mi mente, es mi llamado de Dios. Y cuando ellos me preguntan, ¿eres más como hacer discípulos o eres más para el evangelio o eres más para... yo quiero ganar a tantas personas como posible. Yo soy más para el evangelio. Pero hacer discípulos es muy importante también. Pero la cosa que me da emoción es, es encontrar a las personas nos, que no nos conocían a Jesús y que ellos vienen y aprenden, entonces dan sus vidas a Jesús. Entonces yo recuerdo que estábamos hablando del discipulado, pero no estábamos hablando del evangelio ni, ni agarrar a la gente. Entonces yo sabía que si yo si yo viniera a esta iglesia en aquel entonces um, haríamos hacer un cambio en hasta el evangelio y ayudar a otras personas. Y yo quiero decir todo esto para explicar que cuando leemos un pasaje como Gálatas que dice, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, para mí es como hay una tensión extraña, porque yo siempre quiero
alcanzar a tantas personas como posible. Y yo pienso, debemos amar a las personas afuera de la iglesia más que las personas adentro. Entonces, porque queremos que ellos conozcan a Jesús. Y es la cosa más importante. Las personas adentro de la iglesia están bien, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice en Gálatas es, tenemos que hablar a Jesús. Primero amemos a Jesús, luego unos a otros y luego a los demás. Queremos pero mira, la prioridad en el Nuevo Testamento es para que primero amemos a Jesús, entonces unos a otros aquí adentro de la iglesia, nuestra comunidad de la fe. Debemos apoyarnos el uno al otro, animarnos, um, celebrar las cosas y ayudarnos el uno al otro y luego a los demás. Y entonces hay tensión, ¿verdad? Porque no queremos enfocarnos interiormente, pero queremos seguir la Biblia. En Hechos 4 leemos, el libro de Hechos es la historia de la primera iglesia, cuando la gente de Dios empieza de mover y es un movimiento. Dice que cada persona, cada día la gente estaba añadido todos los días. Es un movimiento, ¿verdad? Y esta parte explica cómo todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Piensa en eso un momento. Estaban unificados, ¿verdad? Y en la mente y en el corazón. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se contribuyera a cada uno según su necesidad. Un ejemplo específico: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significaba consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Vamos a hablar de eso. Cuando dice que eran de un solo sentir y pensar, es que eran un movimiento. Y eso significa que cuando había una persona que tenía hambre, tenía sed, que no podía trabajar, que no tenía bastante dinero para tener los hijos en la escuela, que otras personas les dieron de una manera muy sacrificial, ¿verdad? Y no tenía que ver. Cuando yo era joven, yo pensaba que eso pasó entre todos, pero no, eran los creyentes, todos los creyentes, los adentro de la iglesia, ¿verdad?
Lo siento, la prioridad en este momento era para los adentro de la iglesia. Y como hermanos y hermanas en Jesucristo, estaban amándose tanto para que nada tuviera necesidad. Nadie tuviera necesidad. Y lo que pasó, y por favor, escucha bien, no era egoísta. La iglesia no era egoísta ni tacaño. Simplemente era familia. Lo que pasó es que las personas afuera del movimiento notaron el amor entre sí. Ellos afuera del movimiento, de la iglesia, notaron cómo se cuidaban adentro de la iglesia. Notaron las oraciones, cómo animarse, cómo se apoyaban el uno al otro. Y ellos afuera del movimiento decían, yo quiero ser parte de esta comunidad, de esta iglesia. La forma en que se amaban entre sí era tan convincente que Hechos 2 dice que la gente estaba añadido todos los días. La iglesia primitiva fue increíblemente convincente. Millones de personas, miles de personas querían venir, querían conocer a Jesús. Había un mensaje de libertad y el amor de Jesucristo, pero también era el ejemplo de la iglesia primitiva que se amaban bien, muy bien. Era muy convincente, la cosa más convincente del mundo en realidad. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos allí y avancemos rápidamente hasta el día de hoy. ¿Cómo somos ahora? Voy a ser muy específico. Hace 2000 años, si entrevistara a las personas en las calles, dirían que, estas personas son increíbles. Pero ahora, si yo pregunto a las personas en el centro de la iglesia y los creyentes, probablemente voy a recibir respuestas como, ¿qué piensas de la iglesia? Aburrida. No voy. No es mi cosa, es irrelevante. Yo creo que muchas personas en la iglesia tienen mente cerrada, odiosa. Hay gente en la iglesia que es odiosa. ¿Cómo, cómo llegaste desde hace 2000 años hasta ahora? Y para mí la respuesta es, tengo que explicar un momento. Creo que estamos demasiados cómodos. Nos hemos vuelto demasiado cómodos con la iglesia como organización
y hemos olvidado que es primero un organismo. Nos hemos vuelto demasiado cómodos con la iglesia como organización que hemos olvidado que es primero un organismo, un cuerpo, un movimiento, es orgánico. Tengo que explicarlo un poquito. Yo lucho con esta tensión todo el tiempo. Es una cosa imposible a veces. Yo no puedo entender a veces. Somos una iglesia grande y en la estructura no tenemos solo uno, sino dos, solo tres ministerios son separados, casi como negocios, porque tenemos una escuela preescolar, es ministerio. Hay muchos niños que vienen, pero también es negocio. También tenemos un servicio de cocina y tenemos banquetes y fúnebres. Entonces es un negocio en realidad. Tenemos un programa de servicios diarios para los discapacitados y tenemos que trabajar con Medicare y es un negocio también. Y somos iglesia grande y tenemos que hacer unas cosas como tenemos muchas personas que trabajan aquí y tenemos libretos para el personal y vamos a tener más campos y más personas. Entonces, siempre estoy caminando, no sé qué es. Tengo que caminar la cuerda floja entre la organización de la iglesia y lo que quiere Jesús. Él quiere que la iglesia sea organismo. Y hay unas personas que dicen, yo no quiero ir a una iglesia grande porque cuando vemos la iglesia como organización y no organismo, entonces decimos cosas como, voy a ir a la iglesia, solo voy a la iglesia. Entonces soy espectador en la iglesia. Solo estoy allí. No es un llamado ir a la iglesia, es un llamado ser parte de la iglesia. Que lo que hago es que manejo a la iglesia, voy a la iglesia, me siento, es un espectáculo, la banda toca y Ryan, tú hablas 30 minutos y yo salgo y me siento un poquito mejor con mí mismo, pero no es el llamado ir, es el llamado ser. Entonces estaba pensando que ah, decimos, oh, es el trabajo de Ryan, que él cuente a la gente de Jesús. Yo no soy profesional, yo no fui a la universidad por eso. Es el trabajo de la facultad, de lo personal en la iglesia. Entonces crea la dinámica de sentarse. Y yo sé que no es para todos,
Pero cuando vemos la iglesia como organización en vez de organismo, entonces es una cosa que vemos de distancia, pero necesitamos hacer cosas. Y nos perdimos. Nos falta el llamado. Nos hemos convertido en espectadores en lugar de participantes. Este edificio no es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Aquí está a quien le duele. Le hace daño, puede decir. Cuando no funcionamos como las manos y los pies de Jesús, cuando no somos la iglesia, le hace daño a Jesús, a su iglesia con mayúscula y al mundo, todo el mundo. Le hace daño a todos, les hace daño a todos. Si somos las manos y los pies de Jesús, entonces la iglesia local es la esperanza del mundo. Entonces cuando nos confundimos y vamos y miramos y no somos parte, no somos participantes, entonces hacemos daño a Jesús, a su iglesia, al mundo y a nosotros también. La resolución a esto, necesitamos replantear la iglesia. ¿Cómo podemos replantear la iglesia? La idea de ir a la iglesia. Oh, ve es ve, ve a la iglesia, vaya a la iglesia. Hace unos meses yo dije, estoy harto de decir que vengas a la iglesia después de COVID, pero ahora reconozco que es difícil ser parte de la iglesia si no eres parte de la iglesia. Amén. Otra vez, yo vi una cotación y no normalmente robo las cosas de las redes sociales, pero es de Pastor Tony Evans. Él dijo, escucho a la gente que dice, no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano, y tienen toda la razón. La salvación es solo por la fe en Cristo. Pero no tienes que ir a casa para casarte. Pero si te mantienes alejado el tiempo suficiente y tu relación se verá afectada. Entonces no voy a patear a un caballo muerto, pero es una lucha porque hay unas personas que dicen, no, que tengo problemas con mi fe. Y mi pregunta es, ¿vas a la iglesia? ¿Asistes? ¿Estás, estás involucrado, lo siento, estás involucrado con la iglesia? ¿O eres espectador de distancia? ¿O estás involucrado cara a cara? Hay una diferencia muy grande y transforma el alma cuando nos involucramos. La segunda cosa es sirve a la iglesia.
sirve a la iglesia. Es un mensaje diferente. Eh, es muy diferente decir que nuestra primera obligación debe ser amarnos el uno al otro muy bien. No significa que solo nos cuidamos, no, eso es egoísta, pero debemos servirnos a nosotros tanto que es convincente a los otros. Y Jesús dice, si tú tienes problema con un hermano adentro de la iglesia, tienes que perdonarlo. Porque cuando tenemos problemas adentro de la iglesia, no hay nada convincente. Perdón. No quieren ser parte de problemas. No trato de ser antipático, pero hay muchas personas que vienen a la iglesia 3, 4 años y ponemos los niños en sus ministerios y nos gusta la música, nos gusta tomar café en la cafetería, pero somos consumidores. Consumimos. Y la pintura en el Nuevo Testamento es que la iglesia se sirve el uno al otro. Unos entienden, porque hay personas que sirven en 10 maneras, en 10 formas en la iglesia, pero hay otros que han venido a esta iglesia 5 años y nunca han sido voluntarios para nada. Pero debemos servirnos el uno al otro. Nos amémonos el uno al otro. Debemos apoyarnos el uno al otro. Ok, vamos a continuar con esto en un minuto. ¿Están bien? La tercera manera para replantear la iglesia es conectarse con la iglesia. Conéctate con la iglesia. Es como la semana pasada yo dije que iba a empujarte un poquito, ¿verdad? Entonces, si estás aquí pero no conoces a nadie, eso me rompe el corazón porque estabas creído para vivir en la comunidad. Entonces, voy a darte un desafío que te conectes en un grupo o en una clase o algo para conocer a alguien aquí. ¿Por qué? Porque es necesario. Y la última cosa es sé la iglesia. Sé la iglesia. Ojalá que no me escuches mal. No digo, cuando digo amo a Jesús primero, amo a la iglesia segundo, amo a los otros tercero, no, no significa que no amemos al mundo con una ambición loca, sí. Como yo dije antes, cuando tú te mudas a una vecindad, tu vecindad debe mejorar porque es tu llamado a hacer el bien donde estás. Sé la iglesia. Deja de con las excusas de yo no fui a la universidad de la Biblia. Ryan es el profesional. Para. Vamos a tener un bautismo en el próximo servicio y
una cosa favorita mía es cuando un amigo bautiza a otro amigo, cuando un vecino bautiza a otro vecino, porque alguien decidió ser la iglesia. No, no era una cosa de la organización, no era, era cosa que dice yo soy la iglesia, yo seré la iglesia. Si tú eres seguidor de Jesucristo, es tu llamado. Ok, hagámosla con Vicente de nuevo. No el programa, sino lo que está más allá del programa. Yo quiero que el mundo nos vea y diga, yo quiero ser parte de esta iglesia porque se aman. Voy a terminar con Juan 14, versículo 12, que Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún más hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Al Padre. Voy a leerlo otra vez. Ciertamente les aseguro, Jesús dice, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. He predicado en este pasaje unas veces, entonces les pido perdón si lo has escuchado. Pero las primeras veces que yo leí este versículo, no podía procesar la información y yo estaba pensando, yo voy a hacer cosas mayores que Jesucristo. No, yo no puedo caminar en el agua, no voy a no voy a revivir a las personas, no puedo cambiar el agua al vino. Jesús hizo cosas muy grandes. Él calmó a una tormenta con su voz. Pero Jesús dice que tú y yo en la iglesia somos la iglesia, las personas adentro de la iglesia, si creemos en Él, no vamos a hacer solo lo que Él hace, pero cosas mayores, mejores, cosas más grandes, más importantes. ¿Qué? Pero lo dijo porque yo vuelvo al Padre. Y lo que pasa es que Él ascendió y ¿quién lo reemplazó? Su espíritu. Y Jesús era increíble, 100% Dios, pero también 100% humano, ¿verdad? Solo podía, solo podía curar a tantas personas porque él tenía limitaciones, era humano, ¿verdad? Él se cansaba a veces porque era hombre, pero él dice que vas a hacer las cosas más grandes, más importantes, porque mi espíritu viene. Su espíritu reside adentro de mí y adentro de ti y ti y ti y ti y ti y personas en Faith Family y personas en otras iglesias y el espíritu vive adentro de nosotros, adentro de billones de personas, miles de millones de personas en todo el mundo. Y pensamos, oh, quizás Jesús tiene razón. Porque cuando era humano, cuando era hombre, solo podía hacer
unas cosas, pero nosotros, la iglesia, con el Espíritu adentro de cada persona, puede hacer muchas más cosas. Amén. Piensa en lo que el Espíritu puede hacer, pero tenemos que dejar de decir, oh, yo voy a la iglesia. No, tú eres la iglesia. Oh, es un edificio grande. No, tú eres la iglesia. Sé la iglesia. Sé la iglesia. Sé la iglesia. La aplicación es, ¿qué significa para nosotros aquí en esta iglesia? Y lo que anticipo, pero puedo equivocarme porque me equivoco mucho, pero, y no sé qué vamos a pasar con COVID, pero lo que pienso es que durante el otoño vamos a ver a más gente aquí en persona. Y ahora estamos huesos mínimos, no sé, lo siento. No, solo tenemos bastante personas, pero no, solo tenemos mm, el mínimo de todo para trabajar en la iglesia. Pero hay tantas personas aquí que tienen dones de Dios que tienen que usarlos. Es la hora de servir en la iglesia. Es la hora de ser la iglesia. Es la hora. Lo que voy a pedirte. Yo sé que les da miedo a unos, pero te pido que seas la iglesia. Voy a pedirte que ores y pienses en lo que puedes hacer para servir en la iglesia. Y yo quiero que vayas a hub.firstchristian.com para alistarte para servir en alguna manera si nunca has servido o si COVID te ha atrapado fuera de tu rutina, tu ritmo, porque tú eres la iglesia y no necesitas hacerlo el domingo por la mañana. Si prefieres servir en la comunidad, ¿vale? Está bien. Hay 1000 oportunidades hacerlo. Pero seamos la iglesia. Padre Dios, les te agradecimos por hoy tu palabra, la convicción que nos trae y oro que, que tú muevas en esta convicción. Dios, hay tantas maneras que tú nos has dado los dones y todo. Ayúdanos en usarlos. Ayúdanos a amarnos tanto que es convincente a ellos fuera de la iglesia. Padre, te amamos. Trabaja en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Y todos dicen amén. Gracias por estar aquí. Sé la iglesia. Si quieres saber más de cómo servir, puedes ir a hub.firstchristian.com para alistarte. Si necesitas la oración, si tienes preguntas de Jesús, voy a estar aquí. Hay otras personas debajo de la cruz. Hasta pronto.